tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Le vamos a presentar el primero de los temas que hemos seleccionado para usted y que no podía ser otro que las reformas esas que nunca llegan a la ley electoral y de partidos políticos. No sé cuántos años discutiendo en el Congreso, todos los diputados que se han sentado aquí estaban de acuerdo en hacer reformas, todos decían que ellos las iban a hacer. El caso es que ahora no solo no las hacen, sino que ni siquiera van al Congreso a votarlas, a discutirlas, y se pierden. Los culpables, sustancialmente, las bancadas del Partido Patriota en el gobierno y la bancada líder aspirante al gobierno. Y los más engañados de todo, los ciudadanos, usted y yo, y otros más que tenemos por aquí, que vamos a ver si opinan lo mismo o no. Nos acompañan hoy, además de doña Silvia Gereda, como todos los martes, Marcio Palacio, que es miembro de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Marcio, buenas noches. Mucho gusto. Y también Javier Brolo, analista sociopolítico de ASIE. Señores, buenas noches, bienvenidos. Doña Silvia, al tema de la ley electoral. Pedro, bienvenidos. Yo Gracias. quisiera iniciar el día de hoy haciendo una reflexión y un análisis. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Realmente la ciudadanía ya nos perdimos. Se hizo una propuesta seria, muy coherente, que tenía un clamor de la sociedad civil. Hemos visto pasar las semanas y que el Congreso de poco a poco ha ido creando lo que yo llamo un pequeño Frankenstein o un monstruo de 1000 cabezas, que es realmente lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso y cómo esta ley ha sufrido una metamorfosis. Si quiere, comenzamos con usted. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nosotros vemos desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que aglutina a más de 130 organizaciones, mucha preocupación y mucho repudio. Preocupación, ¿por qué? Porque nosotros aglutinamos a través de la plataforma el trabajo de muchas propuestas de muchos años, las compartimos con el Tribunal Supremo Electoral, porque creímos nosotros que era el ente para fortalecer la institucionalidad pública, que presenta su iniciativa de ley. Eso va al Congreso, de primero se empantana, porque nosotros exigimos que se asumiera como urgencia nacional, lo cual fue imposible. Se configura una comisión de asuntos electorales que la diluye porque la fusiona con la 4783 que ya tiene dictamen de la Corte, la fusiona con las propuestas de las mesas de reforma del 2012 y ahí se evidencia totalmente una clara falta de voluntad política, fundamentalmente a través de una alianza maquiavélica de partidos políticos que no ven y que no quieren canalizar las demandas sociales. Y nosotros creemos que es fundamental en este momento de crisis hacer un recambio de la clase política que garantice cambios estructurales al país. Pero ¿cuál es el cambio más grande que se hacen, por ejemplo, a estas reformas que están en el Congreso? ¿Cuál es lo más peligroso de lo que los diputados han hecho? Imagínense que esa fusión, ese mix que hicieron, por ejemplo, con el tema del transfugismo. Es inaceptable y repudiable que el transfugismo quede, que en los primeros 3 años no puede haber transfugismo. Sin embargo, en el 4.º año... se vayan todos. Que se vayan todos. Y que migren al partido ganador, como lo hicieron ahora. Eso es inaceptable en un momento de crisis cuando la población está exigiendo un rechazo a la clase política, y esta información debe llegar a la sociedad guatemalteca, porque entonces el voto de castigo, de repudio y de rechazo crece cada vez más. Javier, hemos visto el análisis de Marcio que comparto absolutamente. ¿Cuál es tu visión? Marcio decía al final, le hemos dado no sé cuántos cientos de propuestas, y es verdad, ha habido propuestas de todo tipo. Y al final los diputados pareciera que les viene del norte todo y hacen esta estupidez y abuso, que creo ese calificativo se lo doy yo, de decir, bueno, en los primeros 3 años usted no puede ser tráfuga, pero en el 4.º lo que han hecho es encarecer el transfugismo. Ese detalle hay otros más. ¿Qué te sugiere a ti como análisis de lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que para que los televidentes entendamos un poco por qué este caos y este proceso es que a lo largo de la historia democrática de Guatemala no hemos tenido la capacidad de dar respuestas desde los partidos políticos con soluciones a los problemas de los ciudadanos. Entonces todos estos problemas se van acumulando.
y luego los ejercicios de reforma que queremos hacer normalmente son exhaustivos. Queremos hacer reformas constitucionales de 50 y tantos artículos, queremos hacer reformas a la ley electoral de 70 artículos, porque los temas se han venido acumulando, entonces se necesita limpiar la mesa y tratar de tocar todos los temas, pero no vemos con claridad cómo priorizar tantas necesidades. Yo creo que este ejercicio de reforma ha sido muy valioso y muy importante como sociedad, porque finalmente un actor como el Tribunal Supremo Electoral tuvo la capacidad de administrar la gran cantidad de propuestas de esa sociedad que venían, que tratan temas distintos. Yo agrupo los contenidos de la reforma en 3 bloques. Hay 2 temas de fondo que son muy sustantivos y que estuvieron dentro de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, que era la fiscalización del financiamiento de los partidos. Principalmente, la ley le amarraba las manos al tribunal porque solo podía perseguir partidos, no candidatos. ¿Y quiénes cometen las faltas? Las personas. Y el tribunal no tenía un recurso legal para perseguirlos, se le está incorporando en esta ley. El otro tema de fondo que es muy importante y que es la causa principal de la corrupción es la democracia interna en los partidos. Es postular a dedo. Digamos, el Comité Ejecutivo Nacional puede postular 85% de las candidaturas. Esto le permite acumular y acaparar todo el poder político y sin tener ningún contrapeso. Ese poner gente a dedo es democracia interna y estaba contenido en la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, pero se excluye en el dictamen de la comisión. La pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué queda? Sí. Independientemente del chiste que Marcio ha hecho y de las exclusiones que tú yo creo que sí, ¿qué queda? Yo creo que sí hay un recurso, digamos, tecnológico en diseño institucional que es muy útil dentro de la reforma y que quizás es lo que la hace rescatable, para mi parecer, y es que obliga al Congreso 6 meses después de cada elección a conocer una propuesta de reforma elaborada por el Tribunal Supremo Electoral en conjunto con la ciudadanía. Este mecanismo es el que nos ha hecho falta durante los 30 años y por qué hemos acumulado tantos errores. Entonces, aunque la reforma que está propuesta actualmente tiene algunas deficiencias o algunos errores, este recurso que sí está presente creo que es lo que podría hacerlo rescatable, porque 6 meses después de esta elección tendríamos la oportunidad de hacer las cosas. Pero Marcio, siguiendo esa lógica, cuando se acabaron las comisiones de postulación pasó igual. Vamos a hacer unas propuestas de cambio. Recuerdo que hace un año ya. Por eso tiene que estar obligado en la ley. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que un gobierno que viene con unos diputados que entran con el colmillo retorcido producto de lo que decía Marcio, de este rechazo popular absoluto, ¿quién nos asegura que una aplanadora en 6 meses no cambie otra vez? Yo creo que por eso es la preocupación. Nosotros aplaudimos la voluntad política de más o menos 50 diputados en este momento que están, diríamos, empujando ese cambio. Son no más de 50. Y eso es evidente en que no hay quórum en las plenarias. Pero rechazamos, repudiamos y denunciamos a la mayoría que se está oponiendo a estos cambios, y aquí entra lo peligroso. No nos hemos dado cuenta que, y lo hemos dicho en otras ocasiones, México se va a quedar atrás. Esa indignación que se canaliza en la población, nosotros que tenemos contacto en todos los departamentos, la gente está cansada, está agotada, y esto puede generar violencia electoral, porque el descontento en estas condiciones, no queremos elecciones, es lo que la gente está proclamando desde marzo. Reformas ya. ¿Cómo hacemos cuando los guatemaltecos estamos sujetos a esa mayoría perversa que usted menciona? ¿Qué hacemos como guatemaltecos? Si al final esa mayoría perversa que no vota, que no acude al Congreso, que es parte del patriota, que es parte del líder, simple y sencillamente es la que manda y domina en este país. Es un gran peligro, porque si todo sigue así y si las elecciones, diríamos, no hay diríamos, una propuesta en función de que el tema es, si seguimos así y vamos a las elecciones, ese 70% de indecisos y que gane, como en otras ocasiones, con acarreados, no con informados, eso va a crear una crisis de legitimidad, un rechazo al próximo gobierno. O sea que la crisis de legitimidad no se agota ni con la primera ni con la segunda vuelta. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que un llamado a la movilización social, un llamado a la articulación, un llamado a la incidencia, a la presión. Estamos hablando entonces que las marchas deberían de dirigirse al Congreso de la República. Al Congreso, sí, a la Corte y a otros lugares. Yo creo que también esa situación
tiene mucha responsabilidad en la dirigencia política y en la dirigencia social que sepa darle claridad a la sociedad y canalizar su descontento. El descontento evidentemente es generalizado, pero muchas de las propuestas que se hacen y que se hacen evidentes en la propuesta que incluso el Tribunal Supremo Electoral hace es que hay falta de claridad de cuáles son las prioridades que se deben atender, porque varios de los temas que se están tratando de hecho son coyunturales. La prohibición de la reelección, del transfugismo y el voto nulo, por ejemplo, aunque yo no me opondría porque son innovaciones, no son las prioridades, porque el origen de la corrupción es la discreción, es el tomar decisiones a dedo. No importa si yo tengo paridad entre mujeres y hombres, si siguen siendo los allegados, los achichincles o los cercanos a la dirigencia del partido político, van a seguir respondiendo al interés perverso del partido de perpetuarse en el poder, tomar decisiones y excluir a la competencia. Me preguntabas de qué es la garantía. Yo creo que eso es importante porque la garantía que existe en este diseño de obligar a conocer una reforma es que depende del ciudadano, no depende de la promesa del dirigente de la institución o del Congreso. Muchas de las promesas que no son creíbles de que se va a hacer una reforma después y por eso nos obsesionamos con querer hacerlo todo de una vez, es porque la responsabilidad de hacer una reforma posterior siempre ha caído en la institución. En este momento, la propuesta de reforma lo que hace es trasladar esa responsabilidad a la ciudadanía. Si ustedes pueden organizarse, priorizar y dar una propuesta clara, el Congreso tiene obligación de conocerla y mientras más claras sean las propuestas, mientras más precisa sea la demanda, más fácil va a ser poder exigir algo concreto al diputado. A mí eso me suena de buena voluntad y respeto a la buena voluntad, pero me suena lo mismo que aquello de Proreforma. Usted tiene derecho a conocerlo, el Congreso lo conoce en una comisión y lo archiva y dice, bueno, ya lo conocimos. La pregunta es, ¿qué podemos esperar, independientemente de que el análisis sea más o menos drástico, cuando los dos partidos principales, que son el Partido Patriota y Líder, ni van? Es decir, yo creo... se pierden del Congreso. Todo lo que aquí estamos viendo, sea A o sea B, o deba ser A o deba ser B, si los dos primeros sencillamente no van, ¿qué podemos esperar? Yo creo que podemos esperar varias cosas. De primero, que el repudio, el rechazo y la indignación crezcan. Que el voto de castigo se haga evidente, que el abstencionismo, diríamos, se haga también concreto y que la violencia electoral se haga manifiesta independientemente de las fechas. Y yo creo que eso es lo preocupante y esa es la responsabilidad del legislativo, un legislativo que deja mucho que decir. Y entonces yo creo que ante esta situación el Estado va a seguir siendo el responsable de lo que pase en función. El Estado fue responsable del genocidio, del ecocidio y de esta violencia electoral. Entonces yo creo que esos son los escenarios que nos deben de preocupar en función de que es una clase política que no le cae en cinco lo que está pasando. Y yo creo ahora también hablemos de que prácticamente están exterminando a los comités cívicos y la participación civil de los ciudadanos adentro de la vida política. ¿Qué vamos a hacer cuando estas minorías queden estranguladas por estas personas que están legislando hoy día? Yo creo que algo que nos ha pasado como sociedad es que se nos está acabando el aire, ¿verdad? Y tenemos que entender que estos procesos de reforma son carreras de largo plazo, maratónicas. Entonces, hubo una capacidad de coordinarnos como sociedad para hacer una solicitud clara. Aprueben la reforma que el Tribunal Supremo Electoral está proponiendo. Luego, la comisión viene y se sintió forzada a conocerla, pero ha hecho unos cambios. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora nosotros capacidad de coordinarnos para exigir algo claro, en concreto? Y ahí tendríamos que estar de acuerdo en decir, el dictamen que está de la comisión es lo que queremos, porque cuando empieza a haber fragmentación en la sociedad, esto abre la puerta para que el partido político pueda decir, no, lo que hicieron en la comisión pues no es aceptable, y entonces ahí coincido con la parte de la sociedad que me dice, votemos esto y tratemos de hacerlo en la siguiente legislatura. ¿Cuál sería el mensaje al ciudadano? Pero eso ya se concretó. Miren, aquí hay más de 130 organizaciones que se manifestaron en un comunicado la semana pasada, están repudiando lo que está pasando, están rechazando lo que está pasando, están diciendo que en estas condiciones no quieren ningún evento electoral y que exigen cambios ya. Y sabemos que el tiempo político es el enemigo. Aquí se está dilatando la cosa, se está pasando, ni llegamos a la tercera lectura, todavía tiene que ir a la Corte, tiene que aprobar artículo por artículo, y yo creo que eso es lo repudiable. La propuesta ya está sobre la mesa, entonces el
tema es por qué no quieren pasar la propuesta. No quieren porque sencillamente no les conviene. Se les acaba el negocio. Pero aquí hay como dos escenarios. Uno, bueno, pues que digamos que se aplacen las elecciones, que se posterguen y se hagan los cambios. Pareciera que el tiempo apunta que las cosas no van por ahí, por el tiempo que apremia. Es una opción, pero evidentemente pareciera esto. La segunda es que se celebren unas elecciones. Mi pregunta es, ¿qué decirle a un ciudadano desesperanzado en el sentido de decir, bueno, es que no quieren? ¿Castigamos estas elecciones con un voto a los partidos, por ejemplo, PP y Líder, que esto le viene, no les interesa? Por poner un ejemplo, ¿cómo hacemos para garantizar que este bache lo superamos? Porque yo no tengo muy claro, por muy que esté en la ley y tal, yo no tengo claro que esto se garantice. Bueno, yo ahí lo que diría es que como sociedad claramente debemos de pedir de que se apruebe este proyecto de reforma que está dictaminado, porque aunque tiene errores, se pueden corregir y nos da la puerta para ir progresivamente haciendo las correcciones. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque postergar las elecciones crearía otros problemas distintos que no tendríamos capacidad de manejar. Tener claridad de que se tiene que informar mejor la ciudadanía sobre a quién le va a dar su voto y que tenemos que estar conscientes de que es muy probable que en este siguiente gobierno vayan a tenerse que ejercitar los mecanismos del Estado de coercionar a aquellos que aún estando en fusiones son condenados. A ver, Marcio, aquí hay uno de nuestra audiencia dice, es mejor que no conozcan las reformas y de todos modos son una farsa los cambios, todo es un circo. No seamos ingenuos. Usted que representa más de 120 organizaciones, ¿realmente es ingenuidad lo que se está proponiendo? ¿Vale la pena, aunque sea con todas las de perder y con todo esto que están metiendo, hacer el esfuerzo de ir hacia una reforma? Yo creo que vale la pena porque lo peor de todo esto es que no pase nada. Y esto va a ser una oportunidad perdida de empezar a hacer un cambio sustancial, estructural, y por eso nosotros presentamos ante el Congreso, después de la iniciativa de ley, un petitorio con 3 puntos que en ese tiempo eran viables. Ahora hay objeción en algunos puntos. El tema del voto nulo es una demanda social. El tema del voto nulo implica rechazo a la clase política actual y quiere nuevos líderes. El tema del transfugismo es ilógico cómo quedó. El tema de los comités cívicos electorales de manera permanente tenía sentido hace un mes. Ahora de 30 y pico el tiempo político se va. Y fundamentalmente entonces nosotros sí creemos que vale la pena. Vale la pena por lo menos hacer el esfuerzo, la lucha, la incidencia, porque si no pasa nada nos vamos a frustrar, va a ser una oportunidad perdida. Un momento histórico que se nos va de las manos. Aunque sea al Germán Mauster, pero que creamos a Germán Mauster y de ahí en adelante vemos cómo lo arreglamos. Lo que tenemos que tener es claridad de cuáles son los nuevos problemas que tendrían que ser los inmediatamente resueltos después. Y esto es que falta la democracia interna y que falta un reordenamiento de los distritos electorales, por ejemplo. Pero si no limpiamos la mesa de todo lo que se ha ido acumulando, no vamos a poder entonces empezar a discutir esos temas de fondo. Como quedan prácticamente segundos, una respuesta sí o no. ¿Ustedes creen que va a haber alguna reforma, la que sea? ¿Se va a aprobar algún documento, el que sea, que se llame reformas a la ley electoral y de partidos políticos? De aquí a la... Nosotros esperamos, exigimos y vamos a incidir para que hayan cambios. Yo creo que sí, y es probable que se apruebe entre primera y segunda vuelta para que sea creíble de que no se van a implementar inmediatamente, que es una amenaza a la capacidad de cumplir esa promesa. Muy bien, Marcio Palacios, Javier Brolo, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes. Animen a sus diputados del PP y del Líder a que por lo menos vayan a trabajar, hombre. Si no quieren aprobar, pero que vayan a trabajar, que les estamos pagando todo el mes. Por cierto, usted no cobra cuando se enferma y no va. Nuestro compañero, el señor Sandoval, tiene, Juan Carlos, unas lecturas de los Twitter más interesantes. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos ahora a las redes porque tenemos mensajes respecto a la entrevista que veíamos. Hablamos acerca de los mensajes más importantes que tenemos. En el otro monitor lo veo con gusto. La actitud de Luis Rabé es la más petulante y detestable que haya visto en un presidente del Congreso. Es dedocracia lo que nos dicen también. Debemos unirnos y no salir a votar. Jacqueline, Pepe y Líder quieren perpetuar la impunidad y la corrupción. Esto se alarga
se alarga todo lo que ellos quieran, y Rick nos dice, ¿y qué quieren? Que el pueblo tome sus medidas y lo saque a la fuerza, y también es un grave error permitir esas reformas porque es una burla. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche en cuanto a la comunicación a través de las redes sociales. Sigan nosotros al regresar a una segunda entrevista, estamos a las 8:45.